Hola a todos. Vamos a continuar con la reflexión que estamos haciendo en base a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6 a partir del versículo 25. En el vídeo anterior empezamos a hablar del miedo al futuro, con todo lo que está pasando, de la incertidumbre en la vida, de lo que va a pasar o no va a pasar, y dijimos que Jesucristo, tiene algo que decir que nos puede ayudar mucho para afrontar ese futuro incierto. Nos paramos en una frase de las que él pronunció en su famoso Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 25. No os afanéis por vuestra vida, o dicho de otra manera, no os preocupéis en exceso por vuestra vida, por lo que tendréis que comer, lo que tendréis que beber, o por vuestro vestido. Y dijimos que vale la pena escuchar a Jesús, porque millones de personas lo han hecho y lo seguimos haciendo y nos ha cambiado la vida. Así que ahora nos toca ver los argumentos que Jesús utiliza para animarnos a estar tranquilos, a tener paz. Vamos a leer en el texto que empezamos en el vídeo anterior, Mateo 6, vamos a seguir en el versículo 26. Estas son las palabras de Jesús que reflejan sus argumentos para convencernos de esa tranquilidad que Él está diciendo que tenemos que tener. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Estas son las palabras de Jesús en las que queremos seguir meditando. Vemos aquí que Jesús llama a sus oyentes, los anima a mirar la naturaleza. Mirad las aves del cielo y mirad los lirios del campo. Mirad la naturaleza y fijarnos en un detalle. Y es en el detalle de que Dios cuida de esa naturaleza. Es decir, el Dios que existe, ese ser superior, que es el origen y la causa de la vida, Él cuida de su naturaleza. Y eso lo vemos en las palabras de Jesús aquí, ¿no? Porque Él dice que en cuanto a las aves, por ejemplo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Eso es lo que dice Jesús, que Dios, vuestro Padre Celestial, alimenta a esas aves. Y también dice que Dios viste a las flores del campo, a los lirios, en este caso, los viste de gran hermosura. Es decir, el primer argumento que usa Jesús para convencernos de que no deberíamos preocuparnos en exceso por nuestra vida es apuntar a ese Dios que existe. Es decirnos que Él también cree en Dios y que ese Dios se encarga y se cuida de lo que Él mismo creó. Así que Jesús es creyente, cree en Dios y cree también que no es lo mismo creer en ese Dios a quien Él anuncia que no creer. Está diciendo que creer en ese Dios, que mirar a la naturaleza, mirar al Dios que ha creado las cosas y que las cuida, creer en ese Dios y conocerle puede marcar la diferencia en este asunto de la preocupación por la vida, y este asunto de la tranquilidad en la vida. De hecho, el texto que ya mencionamos en el otro vídeo, que también habla de esto de la preocupación por las cosas, Filipenses 4, 6 dice, por nada os preocupéis en exceso, sino que la alternativa a la ansiedad es que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es decir, que el apóstol Pablo está diciendo lo mismo que Jesús para convencernos de que no deberíamos caer en la ansiedad
y en la preocupación extrema. Dice Pablo, en vez de angustiarte, en vez de estar ansioso, ves a ver a Dios y habla con Él y explícale lo que te está pasando, lo que te da miedo, lo que te preocupa. Así de simple. Dios existe y puedes creer en Él y puedes acudir a Él y confiar en Él, y eso cambiará la inquietud que hay en tu interior. Fíjate que además en el texto de Filipenses 4, 6 y 7, la consecuencia que se nos anuncia al acudir a Dios, al confiar en Dios, es que vamos a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que esa paz guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos. Es decir, si crees en Dios y vas a ver a Dios, hablas con Él con toda confianza, le hablas de lo que te pasa, le explicas, le pides, le ruegas, vas a experimentar paz. Justo lo contrario de la ansiedad. Jesús está diciendo a la multitud que le escuchaba, volviendo a nuestro texto, que el Dios creador de la naturaleza cuida de esa naturaleza. Y que si lo hace con unos pájaros, con las aves o con una flor, ¿cómo no lo hará también con el ser humano? Y es que lo que vemos es que el argumento de Jesús es más profundo que lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Es decir, Jesús no está diciendo solamente que Dios existe, que hay un Dios que puede cuidarte, que ha creado las cosas, que tiene poder, al que puedes acudir con confianza, sino que Él utiliza una expresión que nos da una información muy importante. Él dijo que ese que cuida las aves del cielo es ni más ni menos que vuestro Padre Celestial. Él no habla de Dios solamente, habla de vuestro Padre Celestial. Él habla de Dios como un Padre, pero no cualquier Padre, el Padre Celestial. Y eso concuerda con la misma enseñanza de Jesús en este capítulo cuando les enseña el Padre Nuestro a sus discípulos, donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, Jesús está explicando que esta idea de Dios, la que podemos pensar, va más allá de la existencia de alguien o de algo, un ser superior, sino de alguien que es un Padre que está en el cielo. Así que Dios puede ser nuestro Padre Celestial. Y esta idea del Padre nos ayudará a entender mejor qué tiene que ver esto con la tranquilidad frente a la incertidumbre en cuanto al futuro que nos espera o al miedo que le tenemos. Es como si Jesús estuviera diciendo, mira, no estás solo en esta vida para afrontar todos esos asuntos que a ti te provocan miedo o angustia. No estás solo si Dios es tu Padre Celestial. Si ese Dios poderoso para alimentar las aves del cielo es, además, tu Padre, entonces tienes una razón muy fuerte para estar tranquilo, para tener paz, porque no estás solo. Jesús anima a la multitud a conocer a este Dios y creer en Él. Pero no creer en Dios como mucha gente cree, a su manera, sino creer en Dios de forma que llegue a establecerse con Él un vínculo tan fuerte como el de un padre con un hijo. Y ese vínculo es el que nos va a aportar más razones para estar en paz frente a la adversidad. Ahora, insistimos en esta idea. Mucha gente cree en Dios, o mucha gente te dice que algo tiene que haber, un ser superior. Incluso mucha gente dice que cree en Dios, pero a su manera, ¿no? Esto lo hemos escuchado más de una vez. Ahora, lo que vemos aquí en las palabras de Jesús es que todo eso no sirve así, sino que se tiene que creer en Dios de la manera que Jesús dice, no de la manera que uno crea. Y eso implica que es más que creer en alguien o en algo superior. Creer es algo más, es dar un paso más, es
aceptar la oferta de adopción de Dios que la Biblia nos enseña. Es decir, Dios te ofrece ser tu padre, adoptarte. No es solo creer, es establecer un vínculo de compromiso contigo, de compromiso de parte de Él hacia ti y de compromiso tuyo hacia Él. Y lo que está diciendo Jesús es que eso es creer realmente, que se establezca esa identidad nueva de hijo de Dios, ese compromiso nuevo de que Dios sea tu Padre, que te conviertas en su hijo y Él se convierta en tu Padre. Y se empiece una relación de forma consciente y voluntaria, en una edad en la que puedes tomar esa decisión, una relación con ese Dios que es el fundamento de la paz interior. ¿Eres hijo de Dios? Esa es una buena pregunta. Jesús dice a la gente, cuando hemos leído esas palabras, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿A qué se refiere con eso? Es decir, Jesús está diciendo, si vuestro Padre Celestial alimenta las aves, tiene el poder de alimentar las aves del cielo, y añade, ¿acaso no valéis vosotros mucho más que las aves? Por lo tanto, la consecuencia lógica sería, si Dios alimenta las aves, no va a cuidaros mucho mejor a vosotros, que sois sus hijos. ¿Acaso un hijo no tiene un valor especial para un padre? Y aquello que tiene un gran valor para nosotros, ¿no lo cuidamos también de manera especial? Este es en realidad el argumento que Jesús está utilizando. Si Dios es tu Padre Celestial, tienes un gran valor para Él. Igual no lo crees esto, pero eso es lo que dice Jesús. Y si tienes un gran valor para Dios, porque Él te ha adoptado como hijo, no hará mucho más en cuanto al cuidado que Él tiene contigo que con las aves. ¿No te cuidará de una manera especial? Hemos de insistir en este detalle. Si Dios es tu Padre y tú eres su hijo, vales mucho para Él. Puede que para otros no valgas tanto, pero para Dios, tu Padre, vales mucho. Solo tienes que creerlo y al creerlo, entonces podrás experimentar esa paz de saber que estás en muy buenas manos, porque Él es tu Padre y que no estás solo para afrontar la vida ni el futuro. Dios está contigo. En el próximo vídeo seguiremos un poquito más. Será nuestra última reflexión acerca de esta idea de Dios como Padre. Así que esperamos que Dios nos ayude a escuchar las palabras de Jesús, porque son palabras que pueden cambiar nuestra vida.